Hoy nos visita uno de los artistas revelación de los últimos 3 años, un cantante que sin que os hayáis dado cuenta lleva en nuestras mentes toda una vida. Desde Euro Junior hasta ahora nos ha robado el corazón y ha decidido incendiar nuestras mentes para enamorarnos con sus cenizas. Hoy se toma un café con nosotros, Dani Fernández. Que me atraviesen tus puñales, sigo buscándote en el aire. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, con el COVID y todo esto está todo correcto, pero bueno, ahí vamos. No, yo siempre digo que como podemos, ¿no? Cuando me preguntan qué tal, digo, bueno, como podemos, ¿no? Porque con esta situación extraña. Bueno, Dani, es la primera vez que estamos juntos en toda tu trayectoria profesional, nunca nos hemos cruzado. Y yo tengo una pregunta que hacerte que siempre he tenido como esa curiosidad, ¿no? Sí. Desde que empezaste con Aurin y demás hasta ahora que, bueno, decidisteis separaros, cada uno seguís vuestra carrera en solitario, ¿te dio en su momento algún miedo a que tu música en solitario no tuviese ninguna proyección o menos de la que tenéis antes? Hombre, lógicamente. Yo, además, tuve, no sé si, por así decirlo, la suerte o la desgracia, ¿no? De saber que lo que quería a partir de mi banda era lo que quería hacer música que me salía del corazón, porque es cierto que estaba en una dinámica con la banda en la que no me sentía del todo yo, por el idioma, por las historias que contaba, ¿no? Y me iba haciendo mayor, iba sumando años y iba dándome cuenta que yo lo que quería contar eran otras cosas, ¿no? Era lo que me pasaba en mi día a día y es cierto que bueno, cuando yo paro, mis compañeros, Blas, por ejemplo, y Carlos sacan disco, sacan temas, empiezan a trabajar de ello y yo estaba en casa y había veces que me subía por las paredes, ¿no? Pero claro, si hay algo de lo que me siento orgulloso es de haber sabido esperar en ese momento, haberme encontrado, ir al estudio poquito a poco, gracias a la espera y gracias al hacer canciones tan despacio, pude rodearme de gente con la que ahora pues tengo una amistad de la hostia y aprendo un montón de ellos, ¿no? Como es Andrés Suárez, como es Funambulista. Gracias a todo eso he ido metiendo en mi círculo a gente con la que a día de hoy pues no podría vivir y no podría estar en la música sin ellos. Bueno, Dani, tengo que decirte que, bueno, aparte de que me acaba de encantar todo esto que has dicho, porque al final he vivido muy de cerca tu trayectoria profesional, porque yo seguía de pequeño Euro Junior, entonces, claro, cuando fui viendo tu evolución dije, ¡guau, qué guay!, ¿no? Porque al final son esos artistas que, por ejemplo, ahora, ¿no? Con la Voz Kids, Idol Kids y todo esto, son artistas que de repente desaparecen y vuelven a aparecer en otra parte de la historia de tu vida y eso es súper guay, ¿no? Bueno, yo creo que es muy bonito eso también, porque al fin y al cabo son gente que se quiere dedicar a la música, sobre todo en mi generación. Ahora es mucho más fácil por redes sociales también documentarte un poco de cómo funciona la industria de la música, puedes seguir el día a día incluso de tus ídolos, ¿no? Pero es cierto que en mi generación era mucho más diferente. Yo intentaba buscar un sueño, que es el de dedicarme a la música, pero claro, es cierto que en su día me lo tomaba más en serio de lo que yo debería habérmelo. Yo siempre digo que eso me lo tenía que haber tomado más como un hobby en vez de como un trabajo. Y es cierto que yo era como demasiado... estaba como obsesionado, aunque a día de hoy también me pasa, ¿no? Con dedicarme a la música, porque es como el amor de mi vida, ¿no? El hecho de dedicarme a esto es como lo más importante en mi día a día y entonces pues es cierto que si yo pudiera hablar con el Dani de hace unos años le diría que se relajara, ¿no? Que al fin y al cabo la vida te lleva por el sitio adecuado. Claro. Bueno, hoy vamos a dejar un poquito el drama de los recuerdos, ¿no? Porque estamos como muy nostálgicos. Hoy vienes a presentarnos Incendios y Cenizas, que es tu disco. Que es un disco reedición de todos estos últimos 3 años que has tenido, que aparte incluye un disco en acústico con tus mejores colaboraciones y algún tema inédito. ¿Qué es lo que te ha lanzado a hacer todo esto y cómo crees que lo va a recibir la gente y cómo lo ha recibido y demás? Bueno, antes de la pandemia, pues siempre había estado pensando un poco en si Incendios debería de tener una reedición o no, porque
Yo desde que trabajo en la música siempre he intentado reeditar el disco pues para poder dar cosas nuevas y que en estos últimos 3 años han pasado muchas cosas por mi vida, ¿no? Entonces no es hacer un disco nuevo, sino al que tienes pues añadirle cosas bonitas, ¿no? Que te han ido pasando, ¿no? Entonces, por eso en pandemia sobre todo, cuando la gente además me pedía Vértigo, que es una canción que ya llevo cantando en directo de hace años, entonces bueno, le di una vuelta y pensé pues que había muchas colaboraciones, los acústicos, cosas que yo creo que la gente en su casa pues podía ponerse el CD y disfrutar de todo esto, una recopilación de estos últimos 3 años, ¿no? Con un montón de artistas además muy, muy amigos míos que se han querido sumar a mi proyecto. Entonces yo creo que era una cosa que era pues para mí muy necesaria, ¿no? Porque yo hay veces que me pongo en plan modo seguidor de Dani Fernández, digo, si yo fuera seguidor de Dani Fernández, ¿qué me gustaría tener? Y yo que soy amante del vinilo y amante del CD físico, pues la verdad que es una cosa que a mí me gustaría tener. Entonces por eso lo pensamos y a día de hoy pues es una realidad. Me parece súper guay eso que has dicho de que seas amante de lo físico, porque al final se está perdiendo un poco. ¿No? Yo soy de esas personas todavía que va al estante del centro comercial, se compra el disco, porque creo que es algo que al final queda, ¿no? Que es tan efímero las cosas por internet que al final Exacto. No se disfruta. A mí me pasa eso, ¿no? Que yo, pues eso, mira, aquí puedes tener pues vinilos que me voy comprando, Claro. por toda mi casa, ya no solo en el reproductor, sino en el día a día. O sea, me gusta rodear mi día a día de música y de recuerdos y de grupos que han marcado mi vida, ¿no? Entonces, pues el tenerlo físico es algo que luego de vez en cuando, cuando incluso te mudas y vas a otra casa a vivir y sacas todas tus CDs y tal, y dices, ¡guau! Mira, este es el CD que me compré, yo qué sé, una vez en México, por ejemplo. Claro. Yo qué sé. Yo creo que esos son suma de recuerdos que ahora en lo digital no lo puedes tener, ¿no? Porque no te acuerdas la de veces que has empezado a escuchar las canciones en algún sitio, ¿no? Con tu móvil. Yo creo que eso es nuestra generación, porque tú y yo más o menos somos pues eso de la misma edad. En nuestra generación es una de las cosas que vamos a seguir llevando y que a lo mejor en algún momento pues volvemos otra vez atrás, ¿no? Y en esa generación le vuelve a gustar y todo esto es cíclico, ¿no? Al final. Ojalá, sí, porque, bueno, de hecho ahora cada vez se lleva más lo vintage, ahora Claro. los VHS, los filtros así, pues ojalá, ¿no? Que se vuelvan a llevar. Seguro que se reeditan como tus discos. Ojalá. Bueno, Puñales, que es la canción que encabeza el cartel del disco en general, habla pues de lo que piensa la gente sobre nosotros, ¿no? ¿Qué crees que piensa la gente de ti, Dani? Bueno, a ver, esto es una cosa que le tendrías que preguntar a la gente, ¿no? Pero no sé, yo creo que la gente no sabe, por ejemplo, que soy al principio bastante tímido. Lo que la gente sabe de mí creo que es que soy bastante pasional, soy muy emocional en la música. Me gusta dar el 100% de lo que llevo dentro y cuando me meto en un concierto o cuando estoy cantando me olvido del todo, o sea, solo me centro en transmitir lo que está diciendo la canción, ¿no? Y eso es lo que yo creo que piensa la gente sobre el Dani artista, ¿no? Sobre el Dani... Pero, por ejemplo, tú cuando llegas a un grupo de personas que no te conocen de absolutamente nada, ¿cómo te presentas? Pues yo me presento como Dani, ¿no? Pero quiere decir que ese Dani... Hombre, ¿te imaginas que le dice hola, soy Dani, que soy cantante, tío? Yo directamente, de hecho, mucha gente que me conoce al principio, no, como que me tiene un poco mantiene como las distancias pensando, incluso a veces que me dicen, oye, perdona porque no te había conocido, cuando de repente la conversación da que yo le digo que soy músico y de repente a lo mejor han escuchado alguna canción mía y no sabían ni qué era yo. Me ha pasado y de hecho me encanta, ¿no? Que alguien me diga... Pero yo creo que eso nos pasa mucho a todos, ¿no? Claro, sí, entonces... hay gente que me dice, no, pues hombre, no sabía que eras tú el que cantaba Bailemos, y yo, sí, pues es una canción mía, y dice, Juan, me encanta, tal, y me dice, perdona por no haberte conocido, y digo, no, sí, a mí, de hecho es que soy una persona
normal. O sea, es como pues el que se dedica a la enfermería, el médico, un panadero. O sea, yo me dedico a la música porque es lo que me sale a hacer durante toda mi vida, pero no quita que no sea una persona más. Entonces es cierto que eso sí, como que me extraña todavía, ¿no? El hecho de que haya gente que le extrañe o que te pregunte cosas que, no sé, como es muy atractivo, ¿no? El hecho de dedicarse a la música. Claro. Pero yo soy una persona bastante normal y bueno, soy un poco tímido al principio, pero luego enseguida me suelto y intento ser bastante divertido, aunque la gente luego en mis canciones pues me dice, joder, pero es que eres más divertido de lo que parece. Y digo, que cante canciones o que en mi día a día me hayan pasado cosas, que luego hago una canción triste o canto al amor, al desamor, no implica que en mi día a día no sea feliz, no sea divertido. Claro que no, o sea, yo espero que, por ejemplo, Alejo Vago no esté todo el día tirando, yo qué sé, queriéndose tirar por la ventana, ¿sabes? De hecho Alex Ubago es un tío bastante divertido, ¿no? Claro, o sea, yo creo que... Claro, le pusieron esa etiqueta de que, bueno, al fin y al cabo estaba ahí todo el día con su guitarra cantándole al amor. Pero yo creo que, pues eso, por ejemplo, Andrés Suárez es un tío súper divertido. Maguán, por ejemplo, es un tío súper divertido y es poeta, ¿no? Y escribe de la hostia, pero eso no implica que en su día a día no sea una persona con mucho humor, que se divierta, que le gusta tomarse una cerveza con sus amigos. Así que bueno, que Dani, eso. sabemos que en su momento estuviste, pues eso, en Euro Junior, y ahora que está muy cerquita la representación de España en Eurovisión Junior, que es el sábado, ¿qué le dirías a Soleá, que es nuestra representante de este año? Bueno, yo lo que le diría es que se lo tome como un aprendizaje. Yo es cierto que cuando era niño, como te decía antes, me lo tomé como muy profesional. Yo estaba todo el día intentando ensayar, de hecho canté afónico porque encima estaba en estaba en el cambio de voz. Entonces es cierto que me lo tomé tan estricto, tan profesional, yo pensaba que de ahí iba a salir mi carrera profesional como cantante, ¿no? Y es cierto que luego te das cuenta de que no, que tú lo que tienes que hacer con 14 años que tenía yo en su día era aprender, rodearme de gente a la que le gusta la música, aprender muchísimo, ¿no? Y entonces a partir de ahí ir mejorando como músico y como persona para poder luego ser, cuando eres mayor ya, un gran artista, ¿no? Pero es cierto que cuando eres niño muchas de estas palabras realmente no te sirven. Porque vas pero igualmente, Dani, te pilló realmente con 14 años, ya un poquito, o sea, yo creo que también a lo mejor te lo pillaste un poquito más profesional, porque al final 14 años no es lo mismo que 8, que, ¿sabes? Que algo diferente. No, claro. Pero es cierto que por eso yo lo que le diría a Soleá es que se lo tome pues como si fuera un juego. O sea, realmente que no le entre la presión de representar a un país, simplemente el hecho de que vaya allí a hacerlo lo mejor posible para ella y ya está, porque pues eso, muchas veces yo pensaba que a partir de ahí pues iban a llegar las ofertas para trabajar en la música, no sé, es como que en aquellos entonces pues eso, ¿no? Yo no me daba cuenta de que hay algo mucho más allá que Euro Junior, por así decirlo, ¿no? Que dedicarte a la música. Y entonces para mí era solo, yo tenía que quedar el primero para luego dedicarme a la música. Y claro, luego me di cuenta de que no, que eso no era lo principal era aprender, mejorar como artista y vivir las cosas como una experiencia positiva, porque es cierto que me llevé cosas negativas, ¿no? de todo ello. Hombre, al final es eso, ¿no? Una de las cosas que te quería preguntar también es si había alguna experiencia que te hubiese marcado en tu trayectoria profesional, por ejemplo, de eso. Bueno, yo creo que sobre todo, pues eso, el ser tan competitivo, por así decirlo, y tener tan claro que me dedicaba a la música desde bien pequeño, me hacía ir siempre a fuego, a tope. Entonces, yo creo que lo del cambio de voz, ¿no? El salir afónico prácticamente, o sea, de hecho salí medicado para poder afrontar esa canción, porque encima yo no me conformé con una canción sencillita, la verdad es que la canción era... Eso te iba a decir, Sí, que tampoco es que...
era una canción bastante difícil de cantar y subía mucho, luego encima era muy grave en las estrofas. Entonces, bueno, pues lo negativo que me llevo es eso, que a lo mejor si me hubiera relajado un poco más, no hubiera sido tan exigente conmigo mismo y incluso la gente de mi alrededor me hubiera tratado pues eso, con mucha más relajación y no hubiéramos ido tan a piñón, pues incluso hubiera tenido mejor la voz y hubiera salido todo mejor, ¿no? Es cierto que había veces que yo no podía ir con los demás a hacer, pues eso, las prefiestas que se hacen de niños, porque yo tenía que estar en la habitación callado porque estaba afónico, ¿no? Y entonces eso es un mal recuerdo que me llevo, que si hubiera estado pues más relajado y no hubiera estado mal de la voz, pues podía haberlo vivido al 100%. Bueno, son cosas que Dani Fernández seguro que ha aprendido a lo largo de los años, ¿no? Que hay que tomarse las cosas mucho más relajado. Exacto, pero yo es que he sido siempre muy impulsivo, siempre he sido muy, muy impulsivo, competitivo, bastante, sobre todo con lo que me importa, ¿no? Y la música para mí no tiene relajación, siempre voy al full, porque lo tengo tan claro que no me quiero bajar de este carro, que es como Claro. que tengo que luchar al máximo. Bueno, y Dani, ya para terminar, porque al final vas a llegar tarde a la siguiente entrevista, el disco de Incendio y Ceniza es un disco muy de directo, muy de sentirlo. ¿Qué cositas nos tienes preparado para el 2021? Porque este año parece ser que el guión nos ha venido mal. Sí, no, la verdad que yo el 2020 había empezado muy bien, llevamos una dinámica de conciertos muy bonita, teníamos preparados muchos festivales que me hacía muchísima ilusión, porque yo siempre he sido de ir de público a un montón de festivales en verano y me hacía mucha ilusión, pero bueno, lo hemos tenido que borrar y ahora de momento pues nuestras cabezas están en el 2021, pero tampoco lo sabemos. Es cierto que de momento tenemos conciertos aplazados para el 2021, de este 2020 que no pudimos celebrar y bueno, yo tengo todo el rato los dedos cruzados para ver si todo esto pues termina ya de una vez y podemos juntarnos todos sin mascarillas, pudiendo abrazarnos, o sea, pudiendo gritar bien fuerte las canciones. Para mí eso es muy especial. Entonces, bueno, a ver si todo nos lo permite y en el 2021 daremos mucha guerra, porque nosotros somos del directo, queremos seguir tocando y ojalá pues nos lo permita. Bueno, pues entonces por ahora que solo nos queda tener el disco físico y disfrutar en nuestras casas gritando las canciones de Dani Fernández, con estas palabras de Dani nos quedamos. Dani, te deseo todo el éxito del mundo, seguro que ahora que ya nos hemos cruzado una vez nos volveremos a cruzar más veces y que también podamos pues disfrutar eso de un directo pronto juntos y que esa locura que tú desatas y que te vuelve loco y nos palpita el corazón podamos disfrutarla pronto. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Espero que pues eso, como tú dices, nos sigamos viendo muchos años y poder ir descubriendo disco tras disco, año después de muchos años. Así que te mando un beso fuerte y nos vemos en los directos. Igualmente, Dani, y me hace muchísima ilusión que el niño que conocí de pequeño siga siendo igual, pero es mayor. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Dani. Chao. Vale, chao. Chao.